RTX 4080 contra la RTX 4090. ¿Será que es muy distante el rendimiento entre estas dos tarjetas de alta gama? Bueno, para salir de dudas, veamos este benchmark de la gente de Testing Games. Y bueno, iniciamos con este juegazo, el Starfield. Todos los juegos están en ultra, en 4K. Y veamos a ver cómo va el asunto con la 4080 64 FPS y con la RTX 4090 84 FPS. Acá están utilizando un Ryzen 7 7800X 3D y 32 de RAM DDR5. Así que bueno, ustedes me dicen si de verdad hay mucha diferencia. Bueno, sí, 20 FPS son mucha diferencia, pero bueno, uno pensaría que la 4090 tendría un poquito más, pero bueno, vamos a ver, dependiendo del juego puede ser que haya mucha diferencia entre una y otra tarjeta, y estamos ante dos tarjetas de precios muy elevados. Ahora vamos con el Avatar Frontiers of Pandora. Bueno, eso nunca en mi vida lo he jugado, como les dije, todo está en 4K, son tarjetas de altísima gama, y como podemos ver acá son 23 FPS si no me equivoco de diferencia entre una y otra. Así que bueno, por supuesto que son tarjetas de video donde podemos mejorarle lo que es la cantidad de FPS si activamos un montón de cositas más de las tecnologías DLSS y demás. Pero bueno, aquí están con fuerza bruta y vemos que pues eso lo que da a 4K. Obviamente también hay que entender que 4K y ciertos juegos son complicados hasta para estas tarjetas de video tan poderosas. Ahora vamos con el Resident Evil 4, el remake. Como les dije, todo en 4K, lo voy a repetir muchas veces por si las moscas. Así que bueno, esperemos a ver cómo va el asunto por acá. Y ok, 96 FPS con la RTX 4080 y ojo, 128 FPS con la 4090. Aquí sí ya hay una diferencia de más de 30 FPS, aquí sí se nota bastante. Como podemos ver, lo que es también el wattaje sí es más elevado, por supuesto, pero estamos ante una tarjeta de video pues más potente. Es muy lógico que va a tener pues se va a calentar más, va a tener más frecuencias y demás. Eso es un punto muy importante. Cualquier persona que se compre gama alta sabe que va a tener bastante wattaje. Es muy complicado de que sea bajo como por ejemplo las 4060. Veamos cómo va con el Cyberpunk 2077. Bueno, ahí lo están configurando todo ahí en ultra alto 4K como les dije y toda la cosa. Bueno, vamos a ver cómo va. 56 FPS con la 4080 y 73 FPS con la 4090. Para mí, tarjetas de gama alta, por ejemplo la 4080 que no llegue a 60 FPS con 4K y todo ultra, me parece flojón. Yo diría que una tarjeta de video que cuesta tanto tendría que tener mínimo un average de 60 FPS. Pero bueno, yo sé que si le movemos un poquito por aquí, un poquito por allá, vamos a tener más FPS. Y bueno, si le ponemos DLSS y demás. Pero yo digo, con la fuerza bruta, yo creo que una tarjeta de video como estas tan cara de nueva generación deberían tener mínimo 60 FPS. Y aquí la diferencia son unos 17 FPS si no me equivoco. Alan Wake 2. Vamos a ver, algunos juegos tienen activado el DLSS. Yo creí que no. Pero bueno, vamos a ver cómo va el asunto con el Alan Wake. 57 FPS con la 4080 y 74 FPS con la 4090. Así que bueno, yo digo una cosa, la verdad honestamente, debo decir que me siento un poco decepcionado con el rendimiento de la 4080 en 4K. Yo diría que esa tarjeta de video debería tener un mejor rendimiento con todo en ultra y demás. No sé, es mi apreciación. Yo digo que con DLSS y demás debería tener pues muchísimo más. Que se dice que eso da muchísimo más FPS y demás. Y pues sí lo hace, pero bueno, no sé. Aunque sea en 4K, yo diría que una tarjeta de video como la 4080 debería tener un mayor rendimiento. Y la 4090 pues más o menos, o sea, son muy buenas tarjetas de video. No digo que no, pero bueno. Por ejemplo, sí tenía DLSS 3 activado. Ahora vamos con el Assassin's Creed Mirage. Siempre me enredo con ese nombre, Assassin's Creed. Bueno, ahí ustedes ven todo lo que ponen en gráficos. Vamos a ver cómo van los FPS. 101 FPS con la 4080 y 127 FPS con la RTX 4090. Bueno, también hay que entender que algunos juegos están mejor optimizados que otros. Entonces ahí también depende o no depende de las tarjetas de video. A veces uno es muy drástico con las opiniones, pero creo que aún así que el juego sea mal optimizado, creo que el rendimiento debería ser mejor. Pero bueno, veamos que en este juego va súper bien en 4K y toda la cosa. 101 FPS y con la 4090 127 FPS. Habría que ver cuál es la diferencia en precios entre la 4080 y la 4090. Bueno, me imagino que es una diferencia bastante importante, bastante considerable, pero bueno, estamos ante tarjetas de video brutales. Aquí no estaba activado el DLSS, imagínense cuánto
¿cuántos FPS más tendría? Vamos ahora con el Hogwarts Legacy, ok, todo en ultra, ray tracing on y toda esa cosa. Bueno, ray tracing es algo que quita FPS y aquí se nota 45 FPS con la 4080 y 60 FPS con la 4090. Muchas veces me dicen, Choza, ¿cómo hago para jugar todo en ultra, en 4K, ray tracing y todo eso? Y que tenga más de 144 FPS. Yo le digo, chiquillos, la verdad es que es muy difícil, ni siquiera las tarjetas de video muy potentes, ahí se vio raro esos gráficos, muy potentes, lo pueden hacer, porque es que hay cosas que son muy pesadas, hay cosas que de verdad, aunque tengamos la tarjeta de video de más ultra gama, no se pueden hacer muchas cosas que uno creería que sí, y más en este tipo de resoluciones como es el 4K. Definitivamente todavía nos falta mucho para ese nivel, y como les decía anteriormente, este juego estaba con el ray tracing activado. Toca el turno de The Last of Us, un juego que está muy mal optimizado. Bueno, yo creo que lo han ido mejorando bastante, pero al principio salió pésimo. Vamos a ver qué tal va el rendimiento en este juego. 73 FPS con la 4080, 95 FPS con la 4090. Aquí el punto es, si ustedes creen que de verdad esta diferencia vale la pena para comprarse en vez de la 4080 la 4090. Yo sé que sí, son más de 20 FPS, en algunos juegos más de 30 FPS, pero ustedes creen que por esa cantidad de FPS vale la pena comprarse la 4090. Bueno, la verdad es que para mí son tarjetas de video muy caras, son un rango demasiado alto para mí y valen aquí en Costa Rica, por ejemplo, millones de colones, o sea, más de 1 millón de colones si hablamos de moneda de mi país. Entonces en mi caso no está al alcance, aunque ahorre y demás, y todo estaba en ultra settings en 4K. Y bueno, el último juego, si no me equivoco, es el Remnant, y vamos a ver qué tal el rendimiento en este juego. Siempre lo ponen los amigos de Testing Games, que hacen estos tests brutalmente. Así que bueno, 43 FPS con la 4080 y 55 FPS con la 4090. Entonces, bueno, ¿son tarjetas de video potentes? Sí. ¿Son tarjetas de video caras? Sí. ¿Son tarjetas de alta gama? Sí. ¿La 4090 es de gama ultra? Sí. Y bueno, veamos que este juego con 4K, ultra settings y demás no llega a 60 FPS. Entonces, para que vean que aún así, teniendo las tarjetas de video que cuestan miles de dólares, pues tampoco es que van a tener todo ultra, todo 4K y 58.000 FPS, porque así no es la cosa. Y bueno, mis amigazos, ¿qué les pareció este versus? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Les parece que tienen buen rendimiento estas tarjetas de video? Bueno, por supuesto que sí, pero creían que iba a tener un mejor rendimiento. Yo la verdad pensaba que sí. Así que bueno, mis amigazos, como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada. La comunidad no tendría vida sin ustedes. Les agradezco a todas las personas que le dan like, a todas las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica: ¡viva Rayito y pura vida!